Pues muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Museo UNAM hoy. Les agradecemos mucho que estén aquí acompañándonos esta tarde. También agradecemos mucho a quienes se conectan a través de las redes del museo y les damos la bienvenida. En este momento, en el Museo UNAM hoy, tenemos una exposición que se titula Hoy es muchos ayeres, y que es una muestra curada por Carolina Magis Weinberg, que tengo aquí a mi lado, que busca revisar, explorar, de alguna manera reflexionar sobre las capas de historia que están en esta esquina, todas estas temporalidades que de alguna manera conviven en un mismo punto espacio-temporal y que dan sentido a lo que hoy ocurre en este espacio. Esta exposición no solamente está mirando hacia adentro, sino a las relaciones que este punto en la ciudad, este espacio tan lleno de historia, en donde inició, en donde estuvo el templo de Tezcatlipoca, en donde empezó la historia de la universidad en este país, en donde ha habido risas y chismes y toda serie de cosas en la cantina El Nivel, en fin, tantas historias que aquí se han dado, no solamente están encapsuladas en esta esquina, sino por supuesto están en constante diálogo y relación con lo que ocurre en nuestra ciudad, este paisaje cambiante todo el tiempo, que está en constante transformación y que hoy va a ser nuestro punto de referencia. Esta ciudad como archivo, este espacio de memoria que se transforma y cuya materialidad también nos está hablando de tiempos, de momentos, de situaciones. Para abordar esta conversación hoy desde la desde el arte contemporáneo, tenemos invitadas muy interesantes, y entonces antes de darles la palabra, yo quisiera presentarles un poquito para que les conozcan. Entonces les voy a leer una breve semblanza de ellos y de ellas. Comienzo con Carolina Magis Weinberg, que es la curadora de la exposición, también artista visual y textual. Ella desarrolla su práctica en diferentes medios como fotografía, libro de artista, instalación, gráfica y video textil. Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en La Esmeralda. Entre 2014 y 2017 estudió las maestrías en Artes Visuales y en Estudios Críticos y Visuales en el California College of Arts de San Francisco y fue becaria de Fulbright García Robles y becaria del FONCA CONACYT. Ha expuesto de manera individual y colectiva en México, Filipinas, Alemania, Francia, Colombia y Estados Unidos. Ha sido seleccionada en la 20ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen en 2023 y en la Bienal de Arte Joven en 2021. Fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA en 2019 y desde 2022 es profesora en La Esmeralda. Actualmente estudia el doctorado en Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño de nuestra UNAM. Muchas gracias, Carolina, bienvenida. Victoria Núñez Estrada, muchas gracias también, bienvenida. Ella es artista egresada de la NPEG en 2011, así como de la Maestría de Producción de la UAM CONACYT. Su obra es una extensión del dibujo y la pintura a través de medios como instalación, video, escultura, objeto y acción. Relaciona temas en torno al cuerpo, territorio, memoria. Fue becaria del FONCA en 2014 y en 2020, así como del programa Jóvenes Creadores del Museo de Arte de la Ciudad de México, del MUAC, del Museo de de Carrillo Gil, ya me estoy yendo, del Museo de Arte Carrillo Gil en 2016 y 2018. Su obra se ha presentado en el Museo de la Ciudad de México, en el MUAC, en el Museo de Casa del Lago, en San Ildefonso, en el Museo de la Cancillería, entre muchos otros. Internacionalmente, su obra ha viajado por Holanda, Alemania y España. En 2022 presentó su publicación gráfica Casa, Cuerpo, Libro, Forma en la 15ª edición de Documenta en Kassel, Alemania. En el año 2023 presentó una exposición individual titulada
La Luna es una piedra rota en la Galería GAM y recientemente presentó Paseo, una retrospectiva de obra en el espacio independiente Islera, ubicado en el barrio de La Merced. Su obra forma parte de colecciones privadas y de instituciones a nivel nacional y global. Muchas gracias por estar aquí, Victoria, bienvenida. Y por último les voy a leer La semblanza de Joaquín Díez-Canedo Novelo. Muchísimas gracias por estar aquí. Él es doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, programa en el que desarrolló la tesis Proyectos para la Metrópolis, una tecnografía del Centro Scop de la Colonia Narvarte, 1891-1954. También es maestro en Historia de la Arquitectura por la Bartlett School of Architecture de la Universidad de Londres, de la que se graduó con mención honorífica, y es arquitecto por la Facultad de Arquitectura también de nuestra UNAM. La carrera de Díez-Canedo N. se ha enfocado en la investigación, la docencia y la difusión del pensamiento urbano y arquitectónico de la Ciudad de México, pensada desde su dimensión latinoamericana. Cuenta con un enfoque amplio y multidisciplinario que abarca desde la teoría crítica, la filosofía de la técnica, la historia del arte y de la imagen. Tiene textos académicos publicados en revistas como Academia 22 y Bitácora, mientras que sus textos de divulgación se encuentran en distintos medios como Nexos y Revista Animal. También ha presentado conferencias en espacios como la misma Facultad de Arquitectura de la UNAM, el Instituto Guimarães Rosa de la Embajada del Brasil en México o en el Museo Nacional de Arte. Díez-Canedo N. imparte la asignatura de Teoría 1 en el taller José Villagrán García de la Facultad de Arquitectura desde 2020 y es becario postdoctoral de la GAPA del Instituto de Geografía desde septiembre del año pasado. Le damos la bienvenida a Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, nuevamente les doy la bienvenida a quienes vienen llegando. Muchas gracias por venir aquí al Centro Histórico. Y sin más, les doy la palabra a Carolina para que iniciemos esta conversación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí. Quienes estaban viendo la exposición y se quedaron, gracias por hacer el tiempo. Quienes vinieron exclusivamente a nuestra charla, muchísimas gracias. Llegar al centro es siempre una odisea fantástica. Esta charla, la intención es darle vida a la exposición que tenemos, que va a estar hasta el 28 de febrero, pero a partir de la conversación, porque la exposición tiene como una mandarina 1,000,000 de gajos que podemos desgranar, y una de las aristas más emocionantes es para mí, la que vamos a hablar el día de hoy. Y agradezco mucho a Victoria y Joaquín que hayan querido compartir este momento. Victoria además tiene su obra ya abajo en la exposición. Cuando termine la charla quiero llevarles a que la veamos en vivo, porque parte de la intención de la exposición es una exposición muy especial y muy novedosa para mi gusto, porque conjuga arte, historia, pero también oralidad, muchas memorias, pero sobre todo obra de arte contemporáneo que está puesta en contexto histórico, que eso es muy raro y especial en este contexto. Entonces, la charla de hoy tiene esta idea de hablar de los paisajes y las materialidades de lo urbano, y yo quería empezar nada más, parte para mí muy importante de la exposición es generar un alfabetismo y una cultura visual sobre los materiales que nos rodean. Quisiera que veamos el espacio en el que estamos y quienes estén viendo la transmisión, fíjense qué materiales los están rodeando, de qué son las sillas, qué es esta tela negra donde están sentadas, esta madera del suelo, la puerta que tenemos aquí de madera, la parte superior que también es… Imagínense el tiempo que tiene cada uno de esos materiales adentro. Estos muros, por otro lado, que cada exposición los vuelven a pintar, de qué forma olvidan, de qué forma recuerdan. Hay una sensación muy especial cuando venimos a un edificio como el en el que estamos. Este edificio que fue primera sede, bueno, ahora veo que hay una duda muy grande si fue o no primera sede de la Real y Pontificia Universidad, pero seguramente en este cuadrante del centro histórico estaba. El edificio en sí tiene esa memoria. Si ven, ahora que salgamos hacia abajo, el templo de Tezcatlipoca por debajo de nuestros pies, luego un edificio colonial, luego el domo, que fue parte de la remodelación que hizo la UNAM, con materiales, piedra, tezontles,
estos materiales concreto, acero, aluminios, cómo es que coexisten en un mismo edificio todas esas capas y qué memorias tienen cada una, ¿no? La exposición, en la parte de abajo es que ahora está cerrada por la remodelación del piso, pero quería nada más señalar que el edificio, la exposición empieza con pensar al museo como mirilla, porque nada más quería situarles en esta encrucijada espacial en la que estamos, que es el Zócalo de la Ciudad de México. No hay lugar con más poderes en juego. Si ven el diagrama que está abajo en la exposición, pero se los pongo nada más para que imaginen que estamos en ese edificio amarillo encuadrado del lado superior derecho, pero en medio el Zócalo tiene de un lado el poder religioso por encima, la catedral, a la derecha el poder político del Palacio Nacional, la Suprema Corte que también está ahí operando, abajo el ayuntamiento, el poder político y del otro lado el poder comercial. Esa encrucijada de poderes también se refleja en los materiales, se refleja en cómo está construido y en qué época se construyó cada edificio. Piensen hacia atrás, cuando fundas una ciudad, ¿qué es lo más urgente? El gobierno, la iglesia, la religión, y hay edificios que fueron llegando después. Nada más, o sea, me ha parecido muy especial. Todo el tiempo podrán voltear a la derecha y van a ver Palacio Nacional. Eso no es gratuito, es muy especial. La forma en la que este edificio nos permite ver hacia afuera, para mí es su mayor lujo, sus ventanas. Y también en la exposición, déjame ver si ahí, hicimos un esfuerzo importante de poner estos espacios que verán en la exposición que dicen asómate, para que te asomes por la ventana y digas, a ver, voy a ver cómo era la calle de Moneda, voy a ver cómo era la plaza de Seminario, cómo ha cambiado y poder tener esta mirada y hacer preguntas, ¿no? La idea es que también el público pueda tomar asomarse por la ventana y fijarse hacia afuera. Ahorita lo veremos cuando termine la charla y vayamos a la exposición. A ver si pasa la siguiente. Siempre tengo Entonces, y es un lujo ahorita que el museo no tiene sus toldos tradicionales porque los están restaurando, pero afortunadamente nos permite las vistas, que era lo que para mí era el espíritu de la exposición, que todo el tiempo esté él afuera metiéndose. Incluso ahorita si ponen atención a lo que estamos oyendo, los organilleros, los danzantes, el ruido del centro entra. Es importante no dejar de ver cómo el centro permea y se mete a los espacios. Y el gran lujo para mí de la exposición era poder tener una vista donde estuvo el monumento ipsográfico y donde pudimos poner la semana pasada un marcador. Y sin más, le voy a dar la palabra a Joaquín Díez Canedo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias primero Carolina por invitar y también pues el museo por organizar la expo y también a todo el público por estar acá. Yo sé que estar aquí en un sábado a las 12 pues es complicado, ¿no? Como decía Carolina, entonces pues también les agradezco muchísimo. Yo intentaré ser muy breve, pero bueno, pues un poco dada la invitación de Carolina, yo he trabajado mucho una idea desde hace mucho tiempo que es que la historia de la arquitectura en generalmente se piensa como una historia de estilos y de arquitectos, ¿no? Como que queremos clasificar los edificios según el estilo arquitectónico. Y a mí cada vez me parece más interesante pensar que la arquitectura, pues, primero que nada tiene muchísimo que ver con la ciudad, siempre un edificio está hecho para la ciudad, pero por otro lado, pues también que es una obra material que se consolida en sitio. En ese sentido, pues los edificios son, como decía bien Carolina, pues un entramado material y una suerte de economía política y economía de la circulación de materiales que arriba a un lugar y que pues se consolida y que nosotros podemos transitar y que de luego pasan muchísimos siglos, ¿no? O sea, realmente muchos de los edificios que tenemos en el centro histórico pues son pues por lo menos de 100 años, 200 y mucho más para atrás, ¿no? También quiero decir que pues esta idea de los paisajes materiales es un trabajo que pues tenemos varios colegas ahí en la universidad, y aquí está Nat Cano, que es en realidad a quien le debemos ese maravilloso nombre de paisajes materiales, pero bueno, entonces también agradecer, pues saber que este trabajo siempre es un trabajo colectivo y amplio, ¿no? Que se hace entre mucha gente. Voy a empezar primero diciendo, pues bueno, nosotros habitamos esta capital, esta es una ciudad pues realmente muy grande, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo sabe, y creo que una de las principales cosas que habría que pensar de la Ciudad de México, porque siempre nosotros, la mexicanidad se piensa un poco como empequeñecida frente a un exterior siempre un poco amenazante, y creo que una cosa muy bonita de pensar de esta ciudad es que pues es, digamos, de las grandes ciudades de este continente hoy en día,
Pensemos ciudades de más de 20 millones de habitantes como Nueva York, Los Ángeles, Sao Paulo, Río de Janeiro o Ciudad de México, pues realmente la Ciudad de México es la única que existía en el mundo prehispánico o precolombino y que de alguna manera continúa, ¿no? También importante pensar que es la única que no es un puerto, quizás es un puerto interior precisamente a través de los lagos, pero digamos no es un puerto internacional, sino que más bien realmente es una suerte como de ciudad del interior, ¿no? Entonces eso también es muy interesante. Y esta ciudad, pues también, digamos, ha sufrido varios cambios tecnológicos. A mí me gustaría platicar de los cambios tecnológicos que ha habido. Pero, bueno, sí decir que si vamos a pensar en los paisajes materiales o en cómo está consolidada la Ciudad de México, pues pensar que uno de los grandes materiales que ha habido en esta cuenca, que es una cuenca volcánica, ha sido pues esta piedra roja que la podemos ver ahí, tanto en el Templo Mayor, que está aquí afuera y al ladito, como si lo ven allá a la izquierda arriba, pues está el San Ildefonso, que también está constituida por esta piedra rojiza que se llama tezontle. El tezontle, pues es muy interesante pensar que hay una continuidad, ¿no? Si ven, podemos pensar muchas rupturas entre el tiempo pues sí, prehispánico, digamos, de los mexicas e incluso antes, ¿no? También muy importante señalar que los mexicas no son para nada el primer pueblo que se asienta en esta cuenca, sino que hubo muchísimos, quizás es de hecho el último que llega de los pueblos prehispánicos, pero bueno, que digamos que si hay una continuidad, pues precisamente tiene que ver con esta materialidad del tezontle, ¿no? El tezontle es muy importante pensar que se consolida en los edificios mexicas, pues en los edificios más importantes, y que todo viaja por canales. Ahí ven un muy bello códice hasta abajo, que es el códice Coscatzin. Ese es un códice que representa Xochimilco, pero bueno, es muy lindo pensar que esa línea azul pues son los canales de Xochimilco, que ven cómo se dibujan ahí con ondas y con espirales, como de un agua que va arremolinándose y circulando, y que ahí por esos mismos canales es que se transporta esta piedra, que es una piedra, insisto, volcánica y muy ligera, ¿no? Voy a pasar a la siguiente para no hacerlo demasiado cansado. Insisto, estos son imágenes pues también ya del mundo virreinal, ¿no? De los 3 siglos de la corona española. Todas estas imágenes son de finales de mediados del siglo XVIII, 1750 en adelante. La vista de esa plaza es la Plaza del Volador, precisamente donde hoy está la Suprema Corte de Justicia, digamos aquí nada más bajando al sur del Palacio Nacional, digamos, y esa imagen está tomada, o bueno, pintada, como si el pintor estuviera parado en el Palacio Nacional, que entonces era el Palacio Real. A la izquierda, por cierto, vemos la segunda sede de la universidad, el edificio azulito, digamos, a la izquierda de la plaza, eso fue la segunda sede. Hoy es un Burger King, ¿no? Entonces, bueno, pensar que no solamente hay paisajes materiales, sino también otro tipo de paisajes, ¿no? Pero bueno, esa imagen me parece muy bonita mostrarla, porque bueno, para empezar se ve la acequia real, que abajo, digamos, si lo ven ustedes, lo que se ven son todas las canoas que traen flores y frutas, digamos, de los lagos del sur, de Chalco y Xochimilco, de toda la chinampería, pero bueno, también insistir que por esas canales llegaban precisamente el tezontle. Insisto, por más que nosotros siempre queremos marcar ese rompimiento entre la ciudad prehispánica y la ciudad virreinal, pues hay muchísimas continuidades. Una de ellas muy importante es el tránsito del tezontle. El tezontle, les pongo esa imagen de arriba. Esa imagen es un croquis, digamos, hecho por Alzate en 1767, pues intelectual virreinal, que lo que dibuja pues es precisamente esos cerros de Iztapalapa, en la península de Iztapalapa. Si lo ven hasta la derecha dice Cerro de Culhuacán, eso hoy en día pues se llama Cerro de la Estrella, y es, digamos, una vista del Cerro de la Estrella y de toda esa sierra desde la Ciudad de México. De ahí es precisamente de donde salía la gran mayoría del tezontle, e insisto que viajaba por la acequia real. Este último mapa a la derecha es un plano de 1791 de la zona alrededor de la Alameda, y lo que se ve es precisamente pues cómo los canales realmente entraban todavía hasta mediados del 18 a la ciudad. Es importante decir en este sentido que Ignacio Castera, uno de los grandes arquitectos de finales del siglo XVIII de esta ciudad, quien hace el proyecto de la Ciudadela, ahí en Valderas, la Biblioteca Nacional, eso era una fábrica de tabacos, y uno de los motivos por los que escogen hacerlo ahí es porque esa fábrica, digamos, ese edificio requería de muchísimo tezontle, y como todavía llegaban canales a
Valderas, pues ahí escogen el sitio para hacer ahí la ciudadela, ¿no? Pasando, digamos, nada más a hacer una breve mención del siglo XIX, porque, pues digamos, también si vamos a pensar en qué momento cambia realmente la materialidad de esta ciudad de manera importante, pues todavía durante el largo siglo XIX, que si lo piensan es un siglo muy convulso para la historia nacional por pues la aparición de las guerras, ¿no? De la guerra mexicoamericana, de la invasión francesa, del Segundo Imperio Mexicano, digamos, un montón de intervenciones extranjeras y guerras intestinas. Pues realmente no hay mucha manera. A mí también una cosa interesante creo que de la historia de la arquitectura es que en general es una historia de la paz. La historia política es una historia de guerras y la historia de la arquitectura pues más bien es la de los tiempos de paz porque es cuando se construye, ¿no? Entonces, bueno, pensar que en el siglo XIX no cambia tanto la materialidad de la ciudad. Esto que vemos aquí es un paisaje de José María Velasco de 1877, o sea, realmente hace 150 años. La ciudad seguía siendo, pues básicamente estaba contenida en sus confines pues todavía prehispánicos y lo que había por fuera pues era un gran espacio pues agrícola ya modificándose, ¿no? Ya a punto de urbanizarse, pero bueno, seguíamos teniendo este paisaje del lago y este paisaje, insisto, ahí ven abajo de los volcanes del Popo y el Ista, se ve pues precisamente esa sierra de Santa Catarina, que es precisamente donde venía el Tezontle, todavía en el siglo XIX, pues insisto, por canal. Esta vista de aquí a la derecha, pues una vista de Casemiro Castro realmente muy bella. Cuando empieza a modificarse ya como muy seriamente la capacidad, digamos, de traer materiales de fuera de la cuenca de México, porque pues digamos, si pensamos ya los mexicas ya traen muchísimos materiales de fuera de la ciudad, digamos, pensemos en el tránsito del jade o el tránsito, digamos, de las plumas de quetzal, pero bueno, digamos, materiales de construcción se tardan un montón. Y pues lo que podemos pensar es que hacia finales del 19, con el porfiriato se va consolidando, digamos, una red de trenes. Obviamente los trenes lo que hacen es pues impulsar muchísimo peso y muchísima carga a lo largo de todo el territorio nacional y con eso se empieza a importar pues nuevos materiales ya industriales, materiales modernos. Aquí lo que vemos es, digamos, arriba una foto de la construcción de Bellas Artes, a la derecha una construcción del Palacio Legislativo, que no se termina de construir, pero que hoy en día es el Monumento a la Revolución. Si se imaginan ese centro con esa cúpula ya revestido como el Monumento a la Revolución, ahí lo verán. Y a la izquierda lo que tenemos es pues la primera tienda departamental de esta ciudad, que también está en el Zócalo. Hoy se conoce como el Hotel de la Ciudad de México, pero entonces se llamaba el Centro Mercantil. Y ven como todas estas estructuras son estructuras de acero. El acero se importa sobre todo de Estados Unidos, de Nueva York o de Chicago. Se trae, digamos, por tren y luego por barco a Veracruz y luego se sube de Veracruz a la Ciudad de México, pues también por el mismo tren. Pero también, pues importante decir que ahí es cuando arranca la fundidora Monterrey. Entonces ven cómo también hay un mercado nacional de materiales industriales que ya es, digamos, no nada más parte de la cuenca, sino también ya muchísimo más extendido. Por supuesto que el acero, como no era un material de la Ciudad de México, también es interesante pensar eso, ¿no? Por más que ya había el mercado, pues de todas maneras no se explota tantísimo ese mercado y de hecho la fundidora Monterrey se queja en los 50 de decir como es que en la Ciudad de México no nos compran suficiente acero, pero digamos porque lo que empieza a suceder en México a partir de los 20 es que se empieza a explotar el concreto. El concreto, bueno, ahí tenía una reflexión muy interesante Carolina que platicábamos ayer, cómo el concreto digamos, utiliza también pues arenas y piedras que tienen que ser locales, o sea, realmente el concreto pues no es necesariamente tan fuera de la cuenca, pero también pues es un material muy moderno e industrial y con el cual se puede hacer realmente, pues es una figura muy, digamos, el concreto es un material muy plástico precisamente porque se puede hacer casi cualquier forma con concreto. Y el concreto, pues es muy importante decir, también hoy en día pues no vemos muchos trenes, aunque bueno, no todo el mundo está de acuerdo con eso y se está intentando revertir, pues sí realmente los trenes fueron desapareciendo del espacio nacional y lo que sucedió a lo largo del 20 fue pues más bien la aparición de los autos. Yo creo que los autos y el concreto son realmente muy amigos,
Y ahí vemos, por ejemplo, a la izquierda, pues cómo arranca este problema que tenemos hoy en la cuenca, que es la desecación de los ríos o el entubamiento de los ríos, que todos han sido convertidos en autopistas urbanas, ¿no? Entonces ahí vemos el viaducto Miguel Alemán, que es el río de la Piedad, pero bueno, ese fue el primero en 1946, pero bueno, pensar río Churubusco, río San Joaquín, río Consulado, el canal de la Viga mismo, ¿no? O sea, básicamente todos los ríos han sido entubados. Acá, por ejemplo, tenemos también pues estas primeras estructuras que las hacía el priismo, ¿no? Esto hubiera sido un hospital del IMSS, terminó siendo el Centro Scop porque no se hizo el IMSS, pero bueno, ahí esa es una estructura de concreto. Y el concreto va a ser, insisto, el concreto junto con el auto, pues los grandes materiales de la suburbanización, ¿no? O sea, del crecimiento urbano ya después de la segunda mitad del 20. Un poco para ir cerrando, pues hoy lo que tenemos es una ciudad, pues insisto, pues si vamos más o menos recogiendo todo lo que hemos ido platicando, una ciudad muy grande, ¿no? Una suerte de, otra vez, insisto, puerto de interior, totalmente urbanizada, muy urbanizada a través del concreto, con una mezcla de materiales realmente muy grandes y muy extendidos, pero también, pues, qué decir un poco para ir cerrando con el problema del tezontle. Pues el tezontle, por más que podemos decir que es un material pues que pertenece un poco a la historia, pues también se ha quedado, digamos, un cierto registro de tezontle en obras pues ya del siglo XX que son totalmente patrimonio nacional, como la Biblioteca Central, el Palacio Legislativo de San Lázaro o la Galería del Caracol, en donde se guarda la Constitución mexicana, que todos, si lo ven, pues son ejemplos de tezontle. Por supuesto que ya no es un tezontle que viaja por canal, pero que se mantiene de alguna manera como un registro pues de la materialidad de la ciudad virreinal y mexica, y de alguna manera, pues, eso, por más que nos hayamos modernizado y súper industrializado, pues de alguna manera la identidad un poco del material se mantiene presente, ¿no? Pues muchísimas gracias. Hola a todos. Bueno, yo aclarar que no soy para nada especialista en el tema como aquí señor Joaquín y aquí señora Carolina, porque estoy muy honrada de que me presten este micrófono y de que me hayan invitado a esta exposición. Yo soy artista visual, soy egresada de la Esmeralda y pues gran parte de mi obra tiene que ver con la ciudad. Creo que todo comienza con justo con la duda y con esta posicionamiento, como bien decía Carolina, de observar dónde estoy, ¿no? Dónde me encuentro parada y pues de alguna manera del arraigo, ¿no? De saber a dónde pertenezco. Y pues, ay, no se mueve. ¿Es para abajo? A la derecha, ¿no? Pip, pip. ¿Sí, no? Ahí está. Bueno, esta es la pieza que van a ver en la sala de abajo y por la cual me invitaron al museo. Se llama Construrama y digamos que todo comenzó en Tlatelolco, en la ciudad de Tlatelolco, en 2020, que fue el año de la pandemia y que, bueno, que llegó aquí a nosotros la pandemia. Y es una imagen que pues representa un poco este palimpsesto que es Tlatelolco, ¿no? Esta síntesis de historias, de momentos, de hitos históricos, sociales, arquitectónicos y que también pues, sintetiza muy bien pues cómo se traduce la ciudad hoy en día. Creo que ahí podemos ver, o sea, si te paras en el centro de Tlatelolco puedes ver pues varias capas importantes de historia, pero a través de los materiales específicamente. En ese año me invitaron a hacer una residencia en un lugar que se llama Central de Maquetas, que es un espacio muy chiquitito en uno de los edificios que está por ahí, y que es una bienal a la cual invitan artistas a hacer proyectos específicamente de sitio. Y pues yo lo que hice, digamos de alguna manera estaba como aprovechando que no había nadie en las calles y estaba la pandemia, entonces tenía la posibilidad pues de recorrer prácticamente Tlatelolco a solas, ¿no?
Entonces estuve como, creo que fueron 2 meses más o menos, recolectando materiales de distintos espacios de Tlatelolco, basándome en estudios geográficos que especifican cuáles son como las edificaciones más importantes de la ciudad de Tlatelolco, ¿no? Entonces, pues fui recolectando estos materiales y basándome también en estudios de arqueología, decidí como retomar las labores de conservación y restauración que se hacían en ese entonces, que realizó Antonieta Espejo y Robert Barlow, no me acuerdo bien, que fueron los que descubrieron la pirámide de Tlatelolco en 1940. Entonces, pues es como mucho un trabajo de especulación, de ficción, de retomar técnicas y actividades que no pertenecen tanto al arte contemporáneo, pero que pueden pues ser, pues sí, de alguna manera creo que el arte nos da esta posibilidad, ¿no? Nos abre esta puerta de crear y cuestionar la historia y la forma en la que se presenta. Entonces, pues lo que hice fue limpiar estos materiales que me fui encontrando. Por ejemplo, es pues un pedazo de cerámica, y luego los conservé con cera de abeja, que es pues una técnica que ya no se utiliza recientemente, ¿no? Obviamente pues los restauradores de hoy en día me colgarían, pero pues me pareció muy, muy bello, pues con la relación con la pintura, claro, ¿no? Y pues se presentó así, al final en una vitrina, todos los materiales ya limpios, conservados y clasificados en una línea de tiempo. Esta línea de tiempo, obviamente, pues otra vez está basada en ficción, es del prehispánico al contemporáneo, y pues un poco me di a la tarea de investigar qué era cada material y a dónde pertenecía, ¿no? A qué lugar, digamos, histórico, pues yo podría haberlo colocado. Y la gente, pues en Tlatelolco era como muy linda y ubicaba muy bien la celosía de tal edificio, el columpio de tal parque, pues la piedra, los tepalcates, que son como muy, muy originales de Tlatelolco y que pues no sé, o sea, la verdad no me he dado la tarea de buscarlos en otro lugar, pero creo que sí son muy específicamente de Ciudad Tlatelolco, que es un lugar al cual yo adoro. Y luego, pues, dije, bueno, pues voy a hacer este proyecto ya más enfocada en toda la ciudad. Bueno, es que no sé si lo dije, pero tenía que ver específicamente con las edificaciones y con los materiales de construcción de la ciudad, de Tlatelolco, y ahora lo que hice fue hacerlo en torno a la Ciudad de México. Esto sí, ya me puse como más las pilas, y me puse a buscar información en libros de historia de arquitectura, de diseño, porque incluso pues creo que también a partir de ahí se puede recoger mucha información, ¿no? Porque pues las materialidades de los que están hechos muchas de las cosas también nos dan información. Y ahí hice la línea del tiempo del prehistórico al tiempo contemporáneo, y y pues un poco también pues observando cuáles eran como los hitos de edificaciones más importantes de la ciudad, es como decidí más o menos ir escogiendo qué materiales podían ser como los más, ¿cómo se dice? Pues trascendentales, ¿no? Entonces, bueno, hice esta línea de tiempo, que en cualquier caso, pues si la necesitan se las paso. Y pues es un poco como trabajo yo es haciendo dibujo, y el dibujo se traslada a otras cosas, a veces a pintura, a veces a escultura, a veces a instalaciones. Y pues no sé, me vino a la cabeza esta especie de palimpsesto, esta especie de pastel, pedacito recortado de ciudad, en el cual pues yo pensaba todavía la ciudad como una línea, ¿no? Una línea pues así como muy jerárquica y muy
pues vertical, obviamente, pero pues luego me di cuenta de que no era tal cual, o sea que la ciudad al contrario es bastante orgánica y es un caos y es un desorden, y entonces ya pues puedes ver la ciudad cómo se presenta y cómo de alguna manera pues ya está pues sí, desordenada, no sé, ya se ven todas las capas históricas como un revoltijo. Pero bueno, la primera idea fue pensar en la ciudad así, una síntesis del espacio y de los materiales que nos rodean, y pues sí, a través del color, a través del lápiz, y un poco también haciendo este juego de las capas históricas con las capas de la pintura, que es como se va construyendo una imagen, ¿no? Entonces empecé a hacer experimentos con algunos materiales, cemento, tierra y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que se pone en el techo? Para que no te Impermeabilizante, exacto. Pensando en trasladarlo directamente a pintura y pues para ir conociendo físicamente estos materiales, ¿no? Pero pues no funcionó, no se veía tan transparente y tan, no sé, o sea, no había este juego tan como yo quería que sucediera. Entonces empecé a hacer estas cajas digitales, pues tratando como igual de sintetizar algunos de estos materiales. Estos son renders. Y luego, Puki. No será la... A ver, lo prendemos y apagamos. Ahí está. Y luego, la verdad es que no tengo muchas fotos del proceso, pero bueno, fui, como les decía, retomando las construcciones más importantes, y de ahí intenté como buscar los materiales originales. Muchos de ellos evidentemente o ya no están, ya no existen. Lo interesante también de la investigación fue darme cuenta de que pues a través del tiempo muchos de estos materiales se extinguieron, como las maderas, específicamente en la ciudad. Cuando llegas pues a la modernidad y más adelante, obviamente los materiales ya se consiguen de otros lugares, pero también ya son una combinación, una mezcla de cosas. Y era la pandemia también, por eso la relación con lo de Tlatelolco. Entonces era súper difícil poder contactar con la gente y que me abrieran las puertas para encontrar pues todos los materiales necesarios. Entonces la verdad fue como muy local, ¿no? Fue el encontrar los materiales en donde pudiera, incluso con gente, por ejemplo, que recolecta basura. Este tubo que está ahí, que es como un tubo de acero súper pesado, de una tubería súper antigua, me la regaló un señor que recogía basura. Y pues, no sé, pues de allí, ¿no? Como que más o menos muy intuitivo el trabajo. Entonces, pues al final se construyeron 48 cajas, que obviamente no son nada en relación a todo lo que hay en esta ciudad, pero bueno, es una investigación que pretendo continuar. Y pues es esta relación con la escultura, con la pintura, con el dibujo. Me gusta mucho que cada caja creo que es una escultura en sí misma, y que al final pues tampoco era una cosa lineal ni tan pues, ni tan dura, ¿no? Más bien era observar a la ciudad como desde la intuición, desde lo orgánico y como desde un lugar mucho más pues femenino incluso. Entonces, por ejemplo, esta es la primera caja o con la que yo había empezado, que son arenas, tierra sílica, sílica, sí, arena sílica, tierras, pigmentos, lodo, y pues se hace una composición muy linda, ¿no? Como en una pequeña caja de 21 por 12, que todas tienen la misma medida y están relacionadas con la medida de las hojas cartas, ¿no? Entonces eso pues también me parece muy lindo. Este es un tubo de acero de los que para levantar los castillos de cemento. Esta es una pues mini ventana así hecha perfecta con su vidrio y con su acrílico y sus cosas que necesita para hacer ventana. Y ahí están las cajas,
porque hay de todo. Hay ladrillo, hay mármol de Carrara, hay espejo, hay pues ya verán abajo todos los materiales que se pueden encontrar. Hay tierra, hay bajareque, que lo hice también en esta técnica para construir prehispánica en pequeñito. Hay paja, hay pues de todo un poquito y pues fue una linda coincidencia también encontrarme con Carolina y esta necesidad de desmenuzar pues la historia de la ciudad junto con ella. Pues muchas gracias. Pues qué emoción, la verdad que quisimos hablar ahorita poquito para que la conversación sí pueda ser larga, porque para mí, la verdad, siempre digo que hacer estas cosas es tener estas conversaciones. ¿Cuándo más, en qué otro momento de sus vidas estarían pensando tanto en Tezontle? Creo que eso es muy valioso. Me parece muy importante que en este momento me siento muy feliz de que puedan escuchar también cuál es la aproximación desde la arquitectura y desde el arte a un mismo problema. Y cómo cada quien puede llegar con su voz y su mirada específica a ver otros asuntos. Me encanta que haya muchos artistas en el público que tienen preocupaciones similares y me gusta imaginar qué se va a llevar cada quien con lo que está pensando ahorita. Cada vez que yo siempre he sido muy alumna de Joaquín y aprendo mucho de él porque la arquitectura tiene un lado un poco aburrido y de repente llega Joaquín y dice estas cosas y te pone a pensar, por ejemplo, que la arquitectura es una cosa donde hay cuerpos humanos transportando materiales, y esto que acabas de decir, que la arquitectura es la historia de la paz, me parece una cosa brillante, porque justo los tiempos que requiere lo arquitectónico son tiempos largos que necesitan convencer a mucha gente durante mucho tiempo. Imagínense cuánto tiempo tarda una construcción prehispánica. Eso implica una sociedad que sostiene un tipo de poder y un tipo de control durante mucho tiempo. Y entonces las materialidades que vemos reflejan la situación política que las edificó. Eso es realmente fascinante cuando te lo empiezan a explicar, como Joaquín lo hace. Cada vez que hablamos de la Catedral Metropolitana, un edificio que se tardó 200 años en construir, entonces tiene el barroco y el neoclásico en un mismo edificio porque pasó la historia por él. O sea, ¿qué pasa cuando te tardas tanto tiempo en hacer una cosa? Ayer hablábamos que el arte de pronto es rápido, necesitamos menos recursos, entonces podemos tal vez sintetizar cosas más complejas, pero en un momento más acotado, y la arquitectura tiene que necesitar recursos, convencimientos, permisos, muchas cosas que lo hacen ser muy especial en cuanto a su materialidad, ¿no? Quería nada más retomar esta parte donde Joaquín nos plantea, imagínense tal cual, una piedra de Tezontle que sostenemos en la mano y que llegó aquí. O sea, piensen dónde está el Zócalo, cómo llegaron las cosas a este lugar. Todas vienen de lejos o de cerca, y a partir de si son lejanas o cercanas es cómo se van a ver, ¿no? Decía Joaquín este asunto de que el Tezontle llegó en canoas, ¿no? El acero llegó en tren y el concreto llegó en auto de alguna forma, o el auto llegó con el concreto permite que sea el auto permite que sea el concreto. Esta parte, me gustaría si puedes un poco ahondar en lo que comentabas sobre la parte viva de lo arquitectónico, un poquito en este mismo sentido. Si quieres decirnos algo más de eso, por favor. Bueno, supongo que más que, puedo contar como las especificidades. Ahora estaba en una investigación que estoy haciendo, justo estoy investigando un poco como la circulación en la ciudad a través de las canoas. Y, por ejemplo, hay un documento muy interesante en donde pues un español, yo me imagino que son españoles porque todavía es el siglo XVI, esto que voy a decir, me imagino que ya en el siglo XVIII ya hay muchos criollos novohispanos, ¿no? Pero yo creo que en el XVI todavía son españoles, que le pide a la ciudad que traiga materiales y entonces le da sus condiciones de qué es lo que necesita para llevar Tezontle a la ciudad. Y una de las cosas que pide, insisto también en esta idea, ¿no?, de las rupturas, que de repente pues el cabildo de la ciudad, del ayuntamiento, impide que los indígenas hagan canales, ¿no? O sea, como que está muy prohibido que hagan canales,
pero también reconoce simultáneamente que es muy importante porque justamente como la piedra se mueve mucho más rápido en la canoa, pues que se abran canales para llevar, ¿no? Entonces el español lo que pide son 30 personas, que pues son 30 indígenas, pues, para tener pues algunos en una cantera que él pide descubrir la cantera en esta zona que les digo de Iztapalapa, y también pues pide precisamente que sean remeros también, que haya remeros, y que el ayuntamiento le asegure un tránsito libre hasta el sitio de construcción, ¿no? Entonces pues también es muy interesante pensar cuánta gente se necesita para transportar una piedra, ¿no? Y pues eso, más o menos 30. Pues sí, ese es como un chisme bonito, por ejemplo. Y realmente pues hay muchas discusiones en el siglo XVI, todo el siglo XVI, en donde también pues se habla de obras específicas. Por ejemplo, hay una parroquia en la calzada, pues que es la calzada México-Tacuba, que ahora se llama México-Tenochtitlan, ¿no? Que este gobierno le puso ese nombre, que es una cosa muy triste, claro, porque pues si piensas en las calzadas viejas prehispánicas, que todas están presentes en la cartografía actual, pues nosotros conocemos muy bien la calzada de Tlalpan, que es la calzada de Iztapalapa, ¿no? Pero pues la calzada México-Tacuba fue teniendo distintos nombres, y entonces va cambiando de Puente de Alvarado, San Cosme, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se pierde esa continuidad histórica de pensar que es una unidad en el tiempo. En esa calzada hay una parroquia que se encontraba fuera de la ciudad, que es la parroquia de San Dimas y San Cosme, pues. Y ahí, por ejemplo, también se pide que era una parroquia franciscana, y se pide que ahí haya un canal que lleve las obras, y lo que dicen inmediatamente lo acepta muy rápidamente el ayuntamiento, o sea que sí se abre el canal, porque no solamente le puede llevar material hasta la Santa María de la Ribera, sino también a la Alameda, por ejemplo, que apenas se estaba construyendo, y pues reportan que es importante. Entonces, bueno, eso, ¿no? Es muy interesante pensar otra vez, ¿no? Que no nada más es el estilo arquitectónico, sino que detrás hay un montón de decisiones, como decías, y pues decisiones que tienen que ver con, bueno, cómo le hacemos para que lleguen las cosas al lugar, ¿no? Y cuánta gente se necesitan. También es muy interesante. Perdón, última cosa que me gustaría agregar, porque no solamente es el tesontle, sino también la cal, que se usa mucho en los edificios, pues desde prehispánicos, pero también virreinales. La cal, sobre todo las grandes canteras de cal, así como las de tesontle están en Iztapalapa y en Tláhuac, digamos, las de cal están en Zumpango, precisamente ahí en donde se hace el desagüe. Si lo piensan todavía a Pasco, su sede principal está en Tula, que pues es la zona de la cal. La cal no se podía transportar famosamente por canales porque se humedecía en la canoa. Entonces esa se tenía que transportar en carreta, ¿no? Entonces también es interesante pensar que los edificios virreinales tienen tanto canoa como carreta por los dos materiales que se usan intensamente en ellos, ¿no? Es que, o sea, todo esto es increíble, ¿están de acuerdo? A ver, es que me quedo pensando muchas cosas. Una de ellas creo que es, de alguna forma creo que, un poco lo que Joaquín también insiste, o sea, nos está diciendo que se abrieron nuevos canales en el siglo XVI. Un poco el mensaje siempre es que los españoles quitaron los canales, desaguaron el valle, demás, pero no, lo que es interesante es escuchar el uso de lo acuático, que la ciudad aprovechó su acuosidad durante mucho tiempo para construir estas cosas no acuáticas, fijas, permanentes que vemos, pero en ese sentido me parece importante pensar cómo lo prehispánico permanece. O sea, yo sí siento, obviamente fue un genocidio espantoso, desaparecieron una población, pero la manera en la que la ciudad ya estaba trazada y permea también históricamente esa traza, que las calzadas sigan existiendo, que el Zócalo tenga la orientación que tiene actualmente, es porque era una traza prehispánica preexistente. A mí siempre me ha llamado la atención ver cómo, con la idea pictórica que proponía Victoria de las capas de una pintura, ver cómo de la ciudad actual emerge la ciudad anterior solo en cómo está trazada, casi topográficamente de alguna forma, una topografía creada por la mano del hombre que existía aquí antes de la llegada de los españoles, y ver las orientaciones y toda esta distribución que tiene que ver en un origen también con su carácter lacustre, las llegadas y posibles llegadas y entradas y salidas al valle, a la ciudad. O sea, me parece bonito porque también
Hay una cosa que Victoria contaba de su obra, que es esto que quería ella, mostrarlo todo en línea recta como un sándwich, bueno, como un pastel. Es que, vean esta imagen, perdón, pero es que es tan bella que la tenemos que ver con calma. A mí me obsesiona esta imagen, me parece una perspectiva tan extraña que me cuesta trabajo ver este dibujo. Y siempre que algo te cuesta trabajo es buena señal. ¿Cuándo se detienen tanto a ver un dibujo? Vean esta maravilla, pero decía Victoria que empezó con este acomodo lineal, organizado, segmentado, ¿no? 100 capas, pero cada una de esas capas separada de la anterior, de la que le sigue, y fue dándose cuenta que no, que la ciudad no es así, que es más bien tiende hacia al desorden y a la coexistencia de muchos materiales. Perdón, no sé si los mareo un poco, pero me parece bonito pensar que la materialidad también, la forma en la que se dispone, tanto en el espacio o en tu obra, es una demostración de las dinámicas que la superan, ¿no? Las dinámicas sociales, culturales con las que se relacionan los materiales. Y no sé si nos quieres hablar de ese paso de lo lineal a lo desordenado. A lo desordenado. Pues, ¿qué más les podría comentar? Bueno, es que estos también son intentos, según yo, de ser arquitecta. Entonces también como que los planeo siempre pensando en que se pueden construir físicamente como un edificio gigante, ¿no? Y entonces, pues, cuando tú sales, ves la ciudad, pues, fálica, ¿no? Vertical, que te viene así al cuerpo y justamente pues los mismos materiales creo que te pues sí o sea que te rodean, te narran cosas, ¿no? Son como estos pequeños receptáculos de información y de historia y de energía que por algo la gente los conserva, ¿no? O sea, cuando vas a algún lugar y te quieres llevar una piedrita para recordar el momento en el que estuviste en tal espacio, ¿no? Que te trae como ciertas memorias. Y pues eso es muy contrario de cómo se ha conformado y cómo se ha construido la ciudad. Entonces no quería como que tampoco mi obra se fuera para ese lugar pues tan maquiavélico. Y pues pensar también que probablemente en el prehispánico pues las construcciones no eran así, ¿no? Era una cosa como más horizontal, como más en conexión con la naturaleza y pues como todo eso se ha perdido también, pues observarlo desde ahí, ¿no? Como más desde el cuerpo. Creo que sí, pues por ahí va la cosa. Entonces, cada vez que agarras una cajita, pues es poder pues conservar estos materiales que pues realmente no son nada, o sea, si los ves bien es como pues yo consigo este castillo en cualquier tlapalería, pero pues ¿de dónde viene ese castillo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo cortó? O sea, también ha sido como súper interesante trabajar con esos castillos específicamente, que he hecho otras cosas, otras esculturas, la fuerza y la energía que requieren las personas que trabajan con eso para cortarlos, o sea, energía que yo no tengo, porque pues la verdad no la tengo, es como una fuerza con las alicatas así impresionante, y pues eso me parecía como muy lindo de conservarlo, ¿no? O sea, para mí, incluso trabajar con estas 48 cajas y moverlas y transportarlas entre museos y entre mi casa, entre mi estudio, entre pues sí, guardarlas, llevarlas conmigo, pues es algo pesado, ¿no? Entonces, pero pues al mismo tiempo es como, ya se me olvidó lo que iba a decir al respecto de eso, pero se me hace como, pues muy lindo, como un gesto lindo de conservar estas cosas que con el tiempo probablemente se van a desaparecer y que nos hablan pues de un momento histórico específico. Por ejemplo, la cajita que ven ahí casi al final de estos mosaiquitos de colores, la que está en medio es plástico reciclado. Y ese es un material que se puso muy de moda por ahí del 2000, ¿qué será? 2015, 2020, como que empezamos a traerlo a las construcciones contemporáneas. Se utiliza mucho para hacer paredes.
Y a mí me parece un material precioso, o sea, porque puedes ver los colores así de, no sé, de plástico de Cloralex, ¿no? Este verde así como muy específico del cloro, de plásticos, pues que tenemos todo el tiempo también utilizándolos en casa, y que sintetizan, pues de alguna manera, pues todo, ¿no? También como la historia de la humanidad en ese momento, ¿no? O sea, porque estamos rodeados tantos de plástico que es necesario hacer algo con ellos, ¿no? Otra cosa. Y qué bonito que sea pues también para la construcción. No lo sé. ¿Qué opinan? Sí, yo quiero, cuando estábamos planeando la exposición, se me ocurrió una idea que seguramente tiene un sustento teórico muy puntual que no conozco, pero empecé a pensar en una memoria vertical del sitio, así literalmente sus capas, de la terraza para abajo, porque este edificio es muy evidente en su verticalidad histórica. Y luego hacia afuera como que se escurre una memoria horizontal de las cosas, que tienen esta cuestión interna propia, pero también su relación con el entorno, y creo que es importante en la discusión de los materiales, que tú ves esa cosa, pero esa cosa no está exenta de un contexto, pensé ahorita en esta como energía potencia, o sea, una piedra que llega a un lugar tiene todo el tiempo, esfuerzo y movimiento que la llevó a ese sitio acumulada en sí misma como objeto y porque lo estás viendo en un contexto diferente. Y pensando en eso, pues es que realmente todo lo que circunda este museo, la manera en la que demuestra que ha cambiado, y que vemos coexistir, es que lo hemos normalizado, es lo que quiero hacerles. Si vean a la derecha y ven el Palacio Nacional, han normalizado esta fachada. Y luego se enteran que hasta los años 30 Palacio Nacional tenía 2 pisos y que el tercer piso es una adición nueva. Y luego Joaquín dice, y además todo lo que se ve en Tezontle es un proyecto de los años 30 para homologar la imagen del Zócalo, que fue una cosa que se fue haciendo por partes, también por secciones en momentos históricos, y luego hubo una vocación más de homologar visualmente esto porque era la plaza principal, y cómo la homologan con Tezontle. Contaba Joaquín que el edificio el Gran Hotel de la Ciudad de México, que es la contraesquina, tenía una fachada mucho más modernosa y le dijeron, no, regrésate al Tezontle para homologar, porque no nos interesa esta diferencia, sino un tema como de conjunto. Imagínense con qué fines, para hacer que parezca que los poderes están todos homologados, que hay una suerte de acuerdo entre lo comercial y lo político, la Iglesia en relación a todo esto con la traza y sus orientaciones, pero que el material venga como decisión posterior a homologar, me parece un acto de poder muy fuerte, y que las ciudades ojalá se planearan de manera organizada desde antes, pero la verdad es que son palimpsestos siempre. Y luego vienen vocaciones posteriores a quererlas homologar. Entonces, se ven ordenaditas algunas cosas, no mucho, en esta ciudad no mucho se ve ordenadito, la verdad, pero cuando el Zócalo sí tiene ese aspecto, se siente planeada. Y cuando vas develando cositas, por eso mi obsesión con el monumento ipsográfico y descubrir que lo desplazaron, para mí fue como que se me cayó un mito de que el centro estaba hecho siempre igual. Y darse cuenta que las cosas se mueven, y creo que uno de los elementos más claros de eso es el Templo Mayor. O sea, imagínense esa negociación en los años 70, que no conozco del todo, pero es decir, a ver, vamos a tirar lo colonial porque es más importante ver lo que estaba debajo. Imagínense el poder que hay en esa decisión. O sea, eso no era posible 200 años antes, pero hay una noción de lo moderno, una noción en los años 70 de pensar México que implica, quita un material para ver el otro. En fin, nada más sí siento que todo esto que estamos platicando en el Zócalo es muy evidente, cómo hay poderes, hay vocaciones, hay historias en cada uno de los materiales y cómo llegaron a estar aquí. Pero ahí quiero que Joaquín nos explique bien. Ya a mí me gustaría... bueno, lo del Tezontle, nada más como dato para cerrar un poco eso, lo del Tezontle y el Zócalo es un proyecto, digamos, es el poco el Ateneo de la juventud, y es una voluntad de regresar a un hispanismo, ¿no? O sea, después del porfiriato, que se considera pues positivista y afrancesado,
Lo que viene después con la generación de Vasconcelos, digamos, y de Alfonso Reyes, pues es una voluntad pues más hispanista, y entonces en ese sentido el tezontle se vuelve una suerte de clave para referir también al poder un poco virreinal hispano, ¿no? Contra el porfiriato afrancesado. Eso por un lado. Y luego también, digamos, como comentario un poco a lo que estabas diciendo, creo que también en ese sentido la arquitectura actual tiene un poco un legado moderno de pensar que la arquitectura siempre es un proyecto ex nihilo, ¿no? Que no había nada antes, y entonces que vas a proyectar un edificio de cero en un terreno vacío, digamos, que sí tiene, digamos, un sitio y colindancias y tal, pero que es desde cero. Y en realidad la arquitectura histórica siempre fue una suerte de construcción sobre lo ya construido, ¿no? Un tema muy interesante de pues, la arqueología, por ejemplo, siempre pienso en los edificios de Teotihuacán, no me refiero a las pirámides, sino las pirámides mismas, pues, pero los edificios habitacionales de los alrededores, que digamos, los edificios habitacionales, pues Teotihuacán, el auge de Teotihuacán es entre el año 100 después de Cristo hasta el año 650 más o menos, hay 550 años de Teotihuacán en auge, ¿no? Y pues obviamente hay muchísimos periodos constructivos en los edificios habitacionales. Nunca es el edificio que nosotros vemos como ruina, nunca es la última etapa, porque esa fue pues ya barrida por el tiempo, sino que cuando excavan más o menos se ve la etapa del año 300 o 400, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso es lo que se ve, y en realidad si siguen excavando, pues habrá etapas anteriores, encima había etapas posteriores, pero bueno, lo que se registra de alguna manera pues es precisamente cómo todo edificio histórico pues es una suerte de cebolla que se va haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Y insisto, pues eso habría que también achacarle un poco a la historia de la arquitectura, que de repente quiere solamente ver pues el edificio terminado como una suerte de forma abstracta que existe en el vacío, ¿no? También es interesante. Hubo una discusión de hacer una bienal de arquitectura, me tocó escuchar, y decían, ¿qué tal que premiamos edificios 10 años después de su inauguración? Y me pareció muy buena la idea de no ver el edificio final, sino qué le pasó después. Hay un arquitecto interesante chileno, Alejandro Aravena, que plantea construir medios edificios y que la gente construya la otra mitad. Sé que es polémico, hay muchos, pero a mí como artista la idea de que el arquitecto no plantee el total, sino una cosa en proceso y que otorgue la mitad para ver qué le sucede. Porque es lo que sí pasa, o sea, pensar que alguien va a pensar el Zócalo completo. Y además imagínense esto, es que acaban de inaugurar un monumento aquí en la esquina, el año pasado, los 700 años, que cada año celebran los 700 años. ¿Cuánto va a durar ese monumento ahí? ¿Quién lo va a mover? ¿Se va a caer? Está hecho de fibra de vidrio. El monumento ipsográfico de mármol y bronce lo movieron del lugar. Como que ahorita en lo inmediato podemos a nivel político pensar en sexenios, pero las ciudades duran mucho más que eso, y es interesante ver cómo hay como pequeños deseos políticos, vocaciones de historia que se van depositando en cómo queremos que la ciudad sea. Pero luego las ciudades permanecen, nosotros nos iremos y a ver qué les pasa. Creo que ahí, por las juegos que metí aquí, Victoria, la conversación, hay una pregunta muy, muy potente sobre el patrimonio y la conservación del mismo. Y justamente si todos los edificios son capas de historia y el centro es capas de memoria en sus materialidades, ¿qué decides preservar? ¿Cómo? Son preguntas que se vuelven mucho más complejas que solo hay que restaurar esta fachada. Por eso insisto en que el Templo Mayor es una toma de postura de no. Sé que este edificio virreinal no es tan importante como lo que está debajo. Vamos a eliminar, aquí sí fue quitémoslo porque no nos permite ver lo que está por debajo. Pero pensaba en este juego, si se preguntan quién conserva el patrimonio, pues hay autoridades en operación, está el INAH, o sea, tocar el centro histórico es un reto importante porque no puede una como ciudadana hacerlo. Si lo haces tú es una violencia, ¿no? Tiene que haber una intermediación del gobierno para que ese gesto pueda permanecer. Pero ahorita que decía Victoria, conserve estos objetos en cera, yo como no autoridad en la materia de la conservación, pero me gusta la pregunta de qué implica conservar. Si el material tiene toda esa historia, ¿qué pasa si lo detienes en el tiempo con esta conservación? ¿Qué estás conservando en realidad? O sea, a mí me gustaría que platiques de ¿qué decidías conservar ¿por qué los conservaste más bien?
Te refieres a lo de Tlatelolco, ¿no? Sí. Pues creo que también fue pues un acercamiento intuitivo, pero creo que la respuesta fue la respuesta de la gente con los materiales fue lo más lindo. O sea, como que cuando los recogía, la verdad estaba como, bueno, aprovechando que no hay nadie, me voy a meter a la pirámide de Tlatelolco y voy a agarrar un pedacito. Y pues sí, pensando, bueno, esta es la pirámide de Tlatelolco, entonces es como que súper importante y tengo que recogerlo, ¿no? Obviamente, porque pues es parte de la memoria histórica de aquí. Pero luego encontré el columpio, por ejemplo, y era como, wow, o sea, es el columpio que hicieron cuando se construyó Tlatelolco con ¿cómo se llama el arquitecto? Con Mario Pani, o sea, específicamente ese columpio, ¿no? O está también, si quieres, puedes ponerme la primera imagen, por favor. Esa tapa es de un bote de basura, de los botes de basura de Tlatelolco, de los hongos les llamaban. Y esa también me la regaló una persona que recogía basura y que él también iba recogiendo cositas así. Me decía, mira, esto es de tal lugar y esto, pues lo tengo ahí nomás. Así como, pues si quieres llévatelo para ver, ¿no? Entonces, pues yo lo relaciono mucho con lo intuitivo, la verdad. Es como la magia del arte, creo, como poder, pues decir, wow, esta cosa tiene como tantas, pues sí, justo la materialidad, tiene una textura, tiene una forma, tiene un color específico que me remite a la escultura, entonces pues desde allí lo veía yo, ¿no? Y también, primero pues sí fui como tratando de recolectar los objetos de las edificaciones más importantes, pero luego al final pues no, o sea, ¿no? Por ejemplo, hay un pedacito de bambú por ahí atrás, un pedazo de ¿cómo se llama esta tierra? De adobe, cosas así que, o también hay azulejos de los baños de los edificios originales, cosas que pues se caían, ¿no? O sea, que se caen solas y están ahí y entonces era como, pues, lo tengo que recoger. Sí, por ahí. Uh-huh. Entonces, también era muy lindo como leer los diarios de esta Antonieta Espejo, que es la arqueóloga que descubrió el templo, y eran como poemas, o sea, porque pues en los años 40 yo creo que la arqueología era como, wow, ¿no? Esta cosa mucho más, pues sí, menos científica y más acercada a la humanidad, no sé, a lo humanitario, a las humanidades. Entonces, eran como poemas, o sea, los describe sus trabajos y sus descubrimientos como con una energía justo muy, muy acuática. Yo también lo relacionaba mucho como con el agua, como que eran muy, no sé, muy, muy bellos en ese sentido. Y también me parece que la técnica de conservarlo con cera fue una técnica que ella se inventó específicamente para las cosas que encontraba en Tlatelolco. Entonces también eso pues tiene mucha relación con el encausto, que es una técnica que se utiliza para pintar, y pues me pareció muy lindo poder apropiarme de eso. Y luego ya la gente, te digo, te identificaba los materiales, las celosías, los tepalcates, que pues todo mundo en Tlatelolco tiene su tepalcate propio, y ya. Uh-huh. Pienso también en una dimensión que también es muy propia de cómo llegué yo a esta investigación, que es el tema de la escala humana, cuerpo, o sea, frente a lo abismalmente inmenso, o sea, 100 años es lo máximo que podríamos pretender vivir y más no. Y esa es nuestra escala tiempo y nuestra escala cuerpo es tan ínfimamente pequeña frente al tamaño del problema del que estamos hablando. O sea, incluso con estas imágenes que nos da Joaquín, la escala humana en lo urbano de pronto desaparece y la escala temporal humana es un chiste, parecería, frente a lo que dura el concreto o lo que puede durar una piedra de tezontle. No, para mí fue muy importante esa escala, un poco como la debilidad de la ciudadana que somos. Nuestra única relación legal con la ciudad es ser ciudadanos.
A la ciudad no le importa nuestro grado académico, nuestra edad, nada. Nuestra relación es esa. Tú eres ciudadano, eres habitante. Por eso yo insisto en firmar las cartas que le escribo a los como ciudadana, porque eso es como estoy certificada. Si quieres más permiso para acercarte más, tienes que ser restaurador, tienes que tal vez ser autoridad para modificar realmente de manera profunda el entorno urbano. Alguien te tiene que haber permitido eso. Si no, nuestra escala es tal vez solamente como personas que recorren el espacio, personas que fotografían, tal vez nos robamos una esquinita de la piedra, ¿no? Pero esa es nuestra pequeña escala de poder existir en lo urbano. Pero esta sensación constante de que nos excede lo urbano me parece que es de las cosas más fascinantes, y que cualquier pequeña sensación de que le entendemos, inmediatamente otro dato nos cambia la jugada y dejamos de entender lo que entendíamos. Entonces, no sé si quieren responder a eso y tal vez después abrir a preguntas, porque hay gente aquí que sabe mucho más y tiene seguro muchas cosas que decir. ¿Algo con respecto a la escala? ¿No quieres? ¿Sí? ¿No? Bueno, quizás nada más como ahondando en eso un poquito, el hecho de que la ciudad siempre va a estar en obras, ¿no? Y eso es una realidad en todo momento histórico de la ciudad. Cualquier ciudad en todo momento está en obras, más ciudades de este tamaño, ¿no? Sometidas un poco a la propiedad privada, pues en realidad cada quien compra un terreno y pues puede hacerlo un poco lo que quiera. No es que pueda hacer lo que quiera, por supuesto que hay reglas, pero en todo momento va a estar construyéndose. También, pues obviamente la ciudad es un mantenimiento constante, ¿no? Todo el tiempo las autoridades se ven con el problema de que no nada más es construir la infraestructura, que es evidentemente lo que más le gusta a las autoridades, es la obra nueva, porque entonces pueden mostrarse inaugurando, pero siempre hay pues un problema de conservar las cosas y de mantener las cosas, y eso pues es un gasto muy necesario y perenne, ¿no? Entonces pues también hay esa realidad como de lo urbano, que no solo lo que decía es un poco de la escala, sino que también pues todo el tiempo está en obra, pues, y tiene que ver con justo cómo las cosas no se pueden conservar, sino que más bien un poco por el uso, un poco por el mismo paso del tiempo, ¿no? Un poco por las mismas condiciones climáticas, pues en todo momento hay que estarle dando una manita de gato, y eso se considera muy poco y se celebra muy poco el mantenimiento, ¿no? Y se celebra mucho más como la obra así grande, sí. Pues no, realmente. Sí, nada más, o sea, acaba la semana pasada, y aquí hay una obra aquí arriba. Inauguraron 6 nuevas estatuas de mujeres en el nuevo Paseo de la Mujer Indígena de Estatuas en Reforma. No sé si vieron, enfrente del Museo de Arte Moderno. Cruzando Reforma, uno de esos pedestales está cayendo. Siempre le tomo fotos porque me parece genial, pero como dice Joaquín, a la autoridad le interesa la foto de la inauguración. Nadie quiere la foto de la restauración de la cosa que nadie vio. Y la obra visible. Justo la ciudad tiene mucho juego entre lo visible y lo invisible, la infraestructura y lo público, lo que se ve. El desagüe es una de esas cosas. El metro es otro, o sea, son cosas muy caras, muy invisibles. Entonces, que si no corrigen el desagüe, nos enteramos muy rápido porque se inunda la ciudad. Pero la estructura en sí no es, y no es muy glamuroso tampoco como gobierno atender esos asuntos invisibles. En fin, quisiera escuchar si tienen preguntas o comentarios. ¿No? Sofía. Gracias. ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias, qué interesante escucharles. Yo tengo un par de preguntas. La primera, Victoria, es sobre lo interesante que me pareció la cantidad de temporalidades que se están jugando en tu pieza. Gracias. Porque no son solamente las temporalidades históricas a las que cada material pertenece, sino que también habría que pensar en las temporalidades profundas que se necesitan para entender de dónde proviene cada material. Y luego las temporalidades implicadas en la degradación de cada material, ¿no? Cuánto dura cada material. Y me parece interesante porque eso desborda la escala de lo humano, hablando de lo que decía Carolina de las escalas, y nos hace pensar también en temporalidades no humanas. Y creo que eso es muy interesante como en relación justo con el problema de la ciudad y sus historicidades. Y Joaquín, yo te quería preguntar sobre esto que decías de la cal y el contraste que se puede establecer entre el tezontle y la cal y el anonimato de ciertos materiales frente al protagonismo de otros. Pero no entendí la pregunta. ¿Pensaste en esta escala
de lo no humano, Ah. ¿cómo podrías, o qué piensas al respecto de pensar en términos de lo no humano también? De lo no humano, wow. Pues, mm, 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 pues, ¿qué podría ser lo no humano? Es que sí, por ejemplo, cuando trabajé con la tierra, que es una de las cajitas, la tierra, la arena, hubieron un par de cosas, el bajareque, por ejemplo, yo intentaba cerrarlos, conservarlos, y se abrían otra vez. O sea, son cajas de acrílico que sellaba con el pegamento de acrílico y se volvían a abrir, y se volvían a abrir, y hasta, o sea, creo que hasta ahora que hubo una que no vino, el bajareque, porque de plano, pues ya, o sea, se infló pues de todo lo que hay allí, ¿no? O sea, insectos, pequeñas plantas que siguen creciendo, la misma agua, ese tipo de cosas que pues yo no tenía pensado que iban a suceder. Y hay también las maderas, por ejemplo, también creo que tienen bichitos adentro que están haciendo que se descompongan, algunas de ellas. Y me parece súper bonito, o sea, como que es una cuestión en la que yo ya no sé si va por ahí la pregunta, pero a la que ya no tengo acceso, ¿no? O sea, como que por más que estoy tratando de conservar esos materiales, pues los materiales también tienen su propia vida y hablan por sí mismos, entonces sí habría que ver la forma en la que se deben de conservar realmente, pero sí, no sé si respondí por ahí la idea. Uh-huh. Me imagino que preguntabas un poco por el anonimato de la cal frente al tezontle. ¿Por qué el tezontle se ve tanto y la cal no? Creo que bueno, es una pregunta muy bonita, pero también la pensaba un poco con lo que decían. Por ejemplo, pensaba en los mosaicos venecianos, ¿no? La tercera de abajo, de izquierda a derecha, es mosaico veneciano, al lado del plástico reciclado. Ese mosaico es muy famoso si ustedes van a las colonias de los 30s, 40s, 50s, Portales, Santa María la Ribera, la del Valle, la Narvarte. Estoy pensando como en esas colonias. Van a ver muchos edificios habitacionales que tienen mosaico veneciano. El mosaico veneciano se usaba como impermeabilizante, de alguna manera, del tabique con el que se construía el muro. Se le ponía mosaico encima para que para conservar un poco la humedad, ¿no? El gran invento de los 50s del priismo, porque es de estas cosas donde el material ya medio existía, que era el tabique vidriado. O sea, si ustedes van a Ciudad Universitaria o precisamente a Tlatelolco, todas estas cosas, van a ver el tabique vidriado. El tabique vidriado es un material que es como una suerte de innovación técnica, en donde ya la misma pieza ya viene impermeabilizada, ¿no? Eso también habla mucho de cómo el Estado impulsa ciertos materiales, en el sentido en el que el tabique vidriado ya existía, pero no se producía suficiente, y lo que hace el Estado priista es prestarle dinero a los industriales para que los industriales aumenten su capacidad de producción, luego le compra materiales al industrial, y luego cuando termina de comprarle materiales al industrial, pues ya hay una fábrica de tabique vidriado para la ciudad, o sea, ya hay una fábrica urbanizadora, ¿no? Entonces hay una lógica en donde el material tiene un sentido económico, o sea, no nos podemos evitar de la economía de los materiales. Entonces hay como una suerte esto es una cosa que no he terminado de trabajar. Yo creo que estoy medio trabajándola también en el seminario con el doctor Nat Cano. Estamos ahí como pensando en eso, de esa suerte como del verdadazo de la técnica, ¿no? Como la técnica es una suerte de imposición por sí misma, de una lógica que es más barata, y entonces pues desplaza lo que es menos barato y se vuelve o suntuario o precisamente un material como de la memoria, como el tezontle, ¿no? Ya no es barato construir en tezontle, ya nadie haría una estructura en tezontle, entonces lo único que queda es un poco como la imagen y el recuerdo del tezontle, y se usa como tal, como una suerte de fachada solamente para referir a algo, ¿no? Pero sí siempre habrá un material ahí como que queda fuera, ¿no? Que siempre hay cosas como materiales que se quedan fuera. También decir que, pues yo, sí, bueno, en realidad creo que ahí me quedo con la respuesta. También que se extingue, ¿no? Me imagino. O sea, también hay materiales que desaparecen, o que sí, o porque te lo acabas por la explotación. Dice Victoria, bueno, por si se necesita el micrófono, que hay materiales que se extinguen, y es un poco o por la explotación o porque realmente pues dejan de ser viables económicamente, ¿no?
Me encantó lo del anonimato de los materiales. Siento que le adscribe un tema emocional a lo que vemos y nunca lo había pensado. Siempre se habla en cuestiones de género de la mujer sosteniendo lo visible de ciertas masculinidades y demás, pero ahora pienso en todas esas argamasas, todos esos otros materiales que no son los que ves, pero sin ellos no habría edificio por detrás. Me gusta mucho este vínculo que haces. Creo que es muy valioso pensarlo así. Y yo nada más les quería plantear lo que pensé, a través del Seminario de Monumentos de la UNAM del siglo XIX me he enterado mucho del metal. Y el metal, piensen qué dejamos afuera. O sea, están los edificios que tienen todas estas superficies que hay que impermeabilizar porque las va a tocar los fenómenos externos, la lluvia, el sol, el viento. Pero luego hay objetos que sí dejamos afuera. Esos son los monumentos para mí. Son objetos interesantes que vamos a ir a poner ahí y que se van a quedar para siempre. Y esos metal, bueno, para siempre hasta lo que pueda concebir el gobierno en turno, ¿no? Y lo que es padre pensar es que los materiales como el metal se los patina, o sea, se los preoxida, se los corroe para dejarlos ya como protegidos, porque si no el metal seguiría actuando. Entonces me gusta pensar que desde lo artístico del universo del monumento se tiene que prever la exterioridad de esa cosa, porque ese material no va a estar guardado en un espacio controlado, va a estar afuera. Y entonces alguien del seminario exploraba cómo los indios verdes en su materialidad depositan memoria histórica de la cantidad de azufre en el aire por los coches y el incremento de uso del automóvil en la superficie del monumento. Entonces el monumento tal vez no era su vocación, pero se vuelve testigo histórico de lo urbano en su materialidad. Esos juegos de materia me parecen interesantes. Y nada más anoté la palabra impermeabilizar porque frente a una ciudad que se inunda, inclusive pensar que algo puede ser impermeable. Imagínense lo que estamos adscribiéndole al material, que no va a tener contacto con el exterior. Es muy poético pensar que no hay posibilidad de que esta ciudad que esta ciudad sea impermeable, está permeada. Lo acuático o sea, la ciudad le gana, el agua le gana a la ciudad. Creo que había otra pregunta por allá. Voy a pasar por acá. Gracias. Hola, muchas gracias por el conservatorio. Me encantó esta idea de presentar los materiales no como algo total, sino contenerlos en un formato de un lienzo que conocemos más o menos universal como es una hoja tamaño carta, y tener una especie de material de construcción de materiales. Es como si fueran unas cajitas Lego que cada una contiene algo. Dentro de esas diferentes conversaciones que has podido lograr dentro del presentarlas, como almacenarlas en tu casa o moverlas en mudanzas, ¿hay alguna que crees que te haya significado más sin quererlo? Como que haya sido una especie de collage que te marcó sin querer. Ay, qué interesante. Un collage, ay, ¿las podemos ver todas? Para acordar. Es que todas me marcaron mucho, la verdad. Pero, pues, no sé, probablemente, es que no se ve, creo que hay una imagen hasta atrás, esta anterior, es un tabique. Ajá. La de arriba es como una mirada desde horizontal. Es un tabique, ¿cómo se llama este tabique? Monobloc, ajá, tabicón, con un poco de lona, lámina y una piedra, ¿no? Que es como las casitas, cuando ves como vas a la periferia, o no tanto a la periferia, pero un poquito fuera como de esta ciudad, privilegiada, gentrificada, cómo las personas tapan sus techos, ¿no? Que es como con varias capas de varios materiales para que no se levanten o para que no entre el agua precisamente, porque no tienen impermeabilizantes. Son casas que se crean de manera, pues no sé si la palabra es vernácula, pero pues sí, ¿no? Es como la forma de construir que se puede y que se tiene. Y pues de ahí pues
pensar en que no solamente las grandes edificaciones y los grandes monumentos históricos de la ciudad son los relevantes de conservar, sino también las otras relaciones que se tienen con los materiales y con las posibilidades que tenemos de nosotros mismos construir nuestro propio espacio, ¿no? Creo que sería eso. Uh-huh. Creo que en ese sentido me parece importante pensar que el Zócalo es el deseo. O sea, esta ciudad desearía, es una apariencia, es una imagen, ¿no? O sea, el Zócalo es una imagen ya, siempre ya. De hecho, si entran a Webcams de México, pueden ver constantemente el Zócalo convertido en imagen, desde el Gran Hotel de la Ciudad de México. Pero pienso que con respecto a la idea de centro-periferia, sí que esta es la imagen que se quiere dar, pero la ciudad no es esto. Por supuesto que la Ciudad de México no es este cuadrante y esta pretensión de planeación urbana. O sea, hay mucho, la cuadrícula del centro histórico hace pensar que esto persiste, y claro que no. Dura 8 por 8 cuadras y después el monstruo aparece. Entonces me gusta, ahorita yo que llevo mucho tiempo pensando en qué significa el centro, creo que es esto, tiene mucho inscrito en él en términos de deseo urbano y de deseo de imagen, de cómo la Ciudad de México quiere que se la vea, ¿no? Me parece bonito que esté aquí Irene Velasco, que es compañera de la maestría de la UNAM, que estudia la imagen en cine, de cómo se construyen casas para cine, y ella ha trabajado esta construcción vernácula, pero luego en el cine la quieren hacer imagen. Entonces, ¿cómo se parece a la idea que tienes de ese lugar? Y cómo construyes. Es que está padre pensar que el material tiene una imagen también. Deseos, unos tiempos, pero también la imagen que te va a dar y cómo quieres que se vea eso que estás proponiendo. En fin, aquí está con nosotros Irene. ¿Alguien más quiere? Yo quería decir algo. Aproveché que el micrófono estaba por aquí. Bueno, para agradecerles, porque me gusta muchísimo cómo resuenan las distintas perspectivas que ustedes han presentado de este mismo tema, de las materialidades en la ciudad, pero desde distintas escalas, desde distintas claves, ¿no? Y en particular, a mí me resuena siempre pensar todo en clave corporal, ¿no? Entonces pensar en todas, ir descubriendo a partir de tu investigación, Joaquín, todas estas políticas públicas, todo ese impulso económico, el tema de las tecnologías y la transformación de la ciudad, que al final también habla de las tecnologías y las transformaciones de los propios cuerpos y cómo habitamos estos espacios, cómo nos desplazamos. Y esto confrontado con este caso específico que es la pieza de Victoria, que es una experiencia específica, pero que al final nos está hablando de experiencias colectivas en un momento, el de la pandemia, pero que tiene que ver con la memoria, con el recuerdo, con la construcción de este espacio en común, que resuena muchísimo con la misma idea de Carolina, y que es el centro de la exposición, de mirar esta historia de la ciudad desde lo vertical y lo horizontal, esta confrontación de lo visible y lo invisible, del conflicto. Me encantó esta contraste entre el dibujo y la propia pieza, que además cada vez que ella la monta también toma distintas formas, ¿no? Habla de ese conflicto y de esa adaptación de la ciudad y de sus formas constructivas, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera pedirles que quizá profundizaran de la manera que ustedes quisieran, tiene que ver con el tema de la memoria, de la experiencia del cuerpo en la arquitectura, en la ciudad. Esta sala, por ejemplo, es un poco un ejemplo de esta parte de lo invisible, ¿no? Como el graffiti, como todas estas otras expresiones que no tienen un espacio desde la política, desde lo económico, desde una ciudad vertical como la que tú describes, Victoria, también tienen su forma de resistir, de salir, de emerger, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos pensando en eso, como todas estas fuerzas que emergen y que causan, que provocan que nuestra historia sea este conflicto, este relato de conflictos. Yo quisiera pedirles que por ahí, a lo mejor, más pensando desde la dimensión del cuerpo, de lo social, ahora creo que siempre, después de haber venido al centro y llegar hasta aquí,
es fácil hacer esa reflexión, hay muchas ideas de conflicto, digamos, que tenemos a flor de piel. Entonces, quizá por ahí pedirles algún comentario al respecto y agradecerles muchísimo porque ha sido muy, muy rico escucharles. Gracias. ¿Conflicto? Es que ha sido interesante que se ha vuelto muy tangible, por ejemplo, la sensación de conflicto cuando ves desde aquí, del Museo Mirilla, el uso del espacio público inmediatamente, ¿no? Y cómo hay estas dinámicas de ambulantaje, ¿no? Que claramente tienen unos acuerdos con la autoridad porque van y vienen. Ayer Joaquín decía, es que son mareas, los ambulantes se ponen, se quitan, se ponen, se quitan. Esta es la lógica de conflicto que es esencial en el centro y su espacialidad. Es que se ha vuelto, es muy visible. Una vez expuse en el museo de aquí, de la primera imprenta, y lo mismo, era como, cuando te quedas quieto en el centro siempre estamos en movimiento. Si te quedas quieto te enteras del conflicto, o sea, no hay manera de no ver las lógicas, ver quién está, por qué hay alguien con un walkie-talkie, quién está, dónde está el policía, por qué están dando esta instrucción, por qué de pronto no puedo pasar por esa calle. Pero creo que es interesante que el museo se queda quieto y la ciudad le sucede, entonces la puede pensar. Pero creo que sí, lo que dices, es muy fácil pensar en el conflicto de lo urbano cuando uno está aquí parado siempre. Me quedé pensando en eso inmediatamente, pero me gusta lo que dices de cómo pues también no es como, o sea, surgen cosas frente a la verticalidad opresora del Estado y las decisiones que toma del espacio, aparecen lógicas del uso que no son... que no tienen ninguna utilidad, no son comerciales, no pretenden, pero simplemente creo que mucho de eso, desde la lógica de la protesta, mucho es permanecer, porque a la ciudad no le interesa mucho que permanezcas, si no es que no estás consumiendo algo, ¿no? Pero hay una lógica contemporánea muy desagradable, que el uso del espacio es solo desde el consumo. Entonces creo que un permanecer o un deambular que sea de paseo y que no te pretenda nada más que el paseo, eso es muy, muy disruptor para la lógica de lo urbano. Eso imagino ahora mismo cuando platicamos. Muchas gracias. Ay, no sé. Bueno, no es necesario. Pues sí. Ay, no sé, es la lógica también. Pues sí, esta cosa del conflicto, estoy pensando. O sea, es que estoy pensando también en en la relación que yo tenía con cada material, de tener que ir y acercarme y buscar estas cosas en ciertos espacios, y cómo es, pues sí, también cansado, ¿no? Como la cosa del cuerpo, ¿no? De trasladar el cuerpo en la ciudad y de poder acceder a ciertos espacios. Por ejemplo, cuando estaba buscando acercarme a Cemex, que está ahí, creo que las oficinas están ahí por San Pedro de los Pinos, una cosa así, era imposible, ¿no? Entonces llegabas y tenían estas estructuras, estas rejas gigantes, y no solamente físicas, sino también estas puertas cerradas de acceso personal, ¿no? Con las personas que llevan a cabo estas extracciones aquí pues ya es en la periferia en realidad, ¿no? Esa, como tal vez la cosa del conflicto, del cansancio, la memoria que retiene el cuerpo también de hacer estas búsquedas propias por el, pues sí, pues sí, unas rupturas, en este caso artística, tal vez, de mantener lo que no es mantenible e inservible, no sé, como la memoria personal, ¿no? Lo ínfimo tal vez de eso, puede ser. Creo que una cosa importante de las investigaciones también es entender sus límites, son límites, ¿sabes?, personales. Y creo que uno de los límites para mí ha sido el cuerpo. Realmente creo que la teoría y la historia de la arquitectura le cuesta mucho trabajo pensar el cuerpo. Yo no estoy diciendo que yo ofrezco una salida para nada, pero sí me gustaría mencionar que pues, desde la misma teoría de la arquitectura pues sí se ha trabajado mucho. Yo puedo mencionar y citar a Paul Preciado, pues creo que Paul Preciado hace su doctorado con Beatriz Colomina, también otra gran teórica de la arquitectura, y el doctorado de Preciado es precisamente de teoría de la arquitectura, y es este libro que se llama Pornotopía. Creo que
Pues sí, justo, creo que la teoría queer ofrece muchas maneras de pensar en cómo habitar o cómo habitar indisciplinadamente el espacio urbano. Creo que por ahí hay mucha potencia. Y bueno, sí, creo que eso es un poco lo que yo diría. Y también por ahí hay dos alumnos míos muy queridos de la Facultad de Arquitectura. Y también decirles, Tadeo Cervantes, un querido amigo, profesor de Historia y Teoría, es alguien que trabaja mucho esos temas. Entonces por ahí sí les interesará verlo, ¿no? Pero bueno. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería como atender a la invitación de Caro y porque sí me resuenan muchas de las cosas que han hablado, en particular cuando tú hablabas del indicio de paz en la construcción arquitectónica, pero me gusta que hayas involucrado el conflicto, pues por lo que dice Caro, o sea, porque las dinámicas del espacio claramente se han convertido en una mercancía y en esa investigación que comentaba Caro que yo hago sobre el cine y sobre cómo se ve la arquitectura desde el cine, pero además cómo se construye para que sea arquitectura efímera y que se va a ir, pues yo encontré muchas cosas también en relación con la escala, eso es muy importante, pero digamos que lo que me parece pertinente para esta discusión es que pues yo encontré como una lectura de la imagen cinematográfica en relación con el fetichismo de la mercancía, ¿no? Entonces, cómo consumir películas en las que vemos arquitecturas de las cuales no sabemos su procedencia, su uso ni su fin, es una experiencia de fetichismo de la mercancía, porque como personas que vamos a ver una película, no nos interesa nada de eso, el tiempo de observación es corto y nosotros por lo general la imagen cinematográfica la relacionamos mucho como con un glamour, o sea, como con una cosa que está perfecta y que está hecha y no es porosa y es impermeable. Sí. Y entonces luego también en esa investigación comencé también a leer otras cosas y pues la arquitectura también tiene eso, o sea, la arquitectura y más ahora en este momento pues actual en el que la habitabilidad se ha mercantilizado, o sea, no es solamente, digamos, cuando tú hablabas de la posibilidad de pasear por un centro histórico, también está mercantilizado en la turistificación y eso tiene todo que ver con la arquitectura y con el fetichismo de la mercancía de la arquitectura y yo creo que esa dificultad que tal vez tú encuentras para involucrar la discusión sobre el cuerpo en la arquitectura es muy indicial sobre por qué, o sea, por qué es difícil hablar de cuerpo cuando se habla de arquitectura y para mí la lectura es, pues sí, es violenta porque tiene que ver con cuántos cuerpos se necesitaron para mover estas piedras y eso nunca es pacífico, ¿no? Entonces, claro, para el relato de Estado y para el relato de identidad nacional que es tan necesario para el Estado-Nación, para que funcione a nivel simbólico y concreto, pues los cuerpos no se cuentan, ¿no? Entonces, porque o sea, estamos hablando de ver un edificio como estos, como patrimonio además, que eso ya le da toda la autoridad que uno casi que ni lo podría cuestionar, pero entonces, ¿quién lo hizo? O lo que decías tú, ¿no? O sea, ¿quién lo hizo? ¿Cómo llegó el material ahí? ¿Cuál fue el trabajo físico? Y pues el trabajo es muy violento, ¿no? Entonces, eso me parecía como mi tejido sobre lo que ustedes estaban conversando, era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias sí, creo que eso es muy valioso. ¿Sí? Yo respondo a eso y que me parece importante la manera en la que la imagen genera distancia. Si ustedes se pararan en el Zócalo y quisieran tomar una foto que diga estoy en el Zócalo, ¿qué fotografiarían? O sea, ¿qué hay en esa imagen? Pensar en una postal, o sea, la postal es la imagen turistificada, ¿no? Ya mediada, porque la imagen tiene que decir el lugar donde está. Luego hablamos de las letrotas que odio, que siento que subtitulan las ciudades. Cuando yo digo, la cosa dice Ciudad de México, no hay que subtitular. En fin, pero digo, me parece muy interesante porque para hacer la exposición lo que encontramos es que este edificio por error, no es que sea tan relevante el edificio, pero es que está en la esquina principal de la historia visual de este país. Si hay una foto de algo en México es del Zócalo. Entonces aparece reiteradamente, entonces podemos entender la historia de este lugar casi que marginalmente, está al margen de los otros dos edificios, o sea, al lado está Palacio y Catedral. Cuando alguien está tomando una foto que se vean los dos,
de la invasión norteamericana en el siglo XIX y demás, es porque están fotografiando al poder religioso y político. Este edificio está ahí por error, solo porque está. Entonces aparece, entonces tenemos una memoria del edificio, cómo ha cambiado, podemos saber que tenía la torre, que le quitaron la torre, entonces es importante también pensar que los centros tienen márgenes, que hay cositas que quedan por fuera, pero pienso en la imagen. En la historia de la fotografía, cuando llegó la primera cámara de fotos a México, llegó por Veracruz, se tomaron unas cuantas fotos, pero cuando llegó a la Ciudad de México, ¿cuál es la primera foto que se tomó? La catedral. O sea, tú tienes un aparato, una máquina que va a producir una imagen, ¿hacia dónde la orientas? Me parece que es tan evidente que esa imagen iba a ser la primera, que ni siquiera sorprende, ¿no? El señor además quería ser muy pública, olvido el nombre de este señor que quería vender su aparato, entonces lo hizo muy público, se paró en el Zócalo, tomó estas fotos de larga exposición y fotografió la catedral. Pero a partir de entonces, y desde lo pictórico también, el centro es imagen, es tan lugar como imagen, y esa navegación con el cuerpo, estando ahí, y ver esto y decir, pero estoy parada donde fue la escena trágica, es muy extraño. A mí todo eso reflexionaba para juntar las imágenes de la expo. Escribí por ahí que era como después de ver una noche puras fotos del centro histórico, emerger del metro Zócalo y ver la catedral de nuevo fue vertiginoso, porque fue un poquito como haberse metido en una imagen. Y había el tiempo se había como aplastado. Nada más, les cuento que estas son cosas que han surgido de la exposición y de mi reflexión en el doctorado, que son difíciles de contarle a la gente. Y ahí hay un pequeño detalle que a mí me gusta. Tal vez es demasiado romántico pensar que en esa encrucijada polémica política que es esta, con la que iniciaba, déjenme regresar a ella para un momentito. En esto, el único lugar público es el museo. No sé si estoy siendo muy romántica. Héctor Vera dijo, claro que no. La universidad tiene sus propias dinámicas de élite y de opresión y todo lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que ahorita donde estamos discutiendo eso es aquí. Nadie está discutiendo esto en la catedral, sobre todo nadie lo está diciendo en Palacio Nacional y en los comercios, eso no es un interés. O sea, hay un tema recursivo, un poco meta de la exposición, que es a esa esquina, un poquito porque está al margen del centro, le toca pensar, y es la única que puede tener este espacio abierto, y eso es bonito pensar que el universitario es eso, ¿no? A lo que le toca voltearse a ver a sí mismo. Los demás no están con estas reflexiones porque están muy ocupados dominando al país. La UNAM también. Por eso es donde digo que me veo muy romántica, pero no lo dejo de pensar, y el lugar que me abrió las puertas para decirles todo esto es este. Así es que aquí estamos. Un Goya. Ahí termina, no, eso va a quedar, va a parecer sembrada este final así tan universitario. ¿Alguien más que quiera decir algo? A ver. Sí, o sea, para no quedar solo con ese mensaje institucional y reforzar un poco lo que decía Irene. Creo que, o sea, la exposición nos invita mucho a pensar justo el espacio urbano, cómo se transforma, cómo hay continuidades de, por ejemplo, las calzadas, ¿no? Que de repente parece como algo imposible que las calzadas sigan ahí a pesar de que pasó una conquista, pasó todo, ¿no? Pero también cómo se transforma, ¿no? O sea, sorprendentemente a veces también cómo de repente pensamos que ahí estaba todo esto y de repente no, o sea, se ha transformado mucho, ¿no? Pero el énfasis de hoy es interesante, digamos, el material, ¿no? O sea, como hacer un poquito un zoom un poco más, no a lo urbano, no al edificio, porque a veces pensamos mucho esos temas a partir del edificio y pensar el material. Y pensé mucho como en la vida social del material, ¿no? Es decir, ustedes todo el tiempo estuvieron hablando de vida social
Y no solo, en este asunto un poco de la identidad, la comunidad que hablaba Victoria, ¿no? O sea, como de cómo la gente ya tiene un afecto a ese material porque es el que construye su comunidad social y genera un tejido, o cómo se convierte en un símbolo de los ateneístas y de lo colonial y de lo hispánico, o para O'Gorman, para hacer un edificio internacional pero mexicanista, ¿no? Pero al mismo tiempo nos hablaron también de la vida social hacia atrás, ¿no? Es decir, que muchas veces no pensamos eso y tiene que ver con esas personas que cargaron, ¿no? O sea, cuando Joaquín nos habló de las balsitas, ¿no? Llevando esto, o que de repente un material genera un emporio, una fábrica, y eso genera una urbanización y a lo mejor genera una comunidad o una identidad de yo soy tezontlero o yo soy el que hago, o sea, y a lo mejor hay toda una parte de la ciudad basada en una identidad por producir, transportar o lo que sea, ¿no? Entonces también hay tejido social ahí, no solo en el símbolo, en la identidad del material, que a lo mejor es mucho más elitista, ¿no? Sino también una cuestión mucho más basal, ¿no? Y cómo se crean aspectos sociales, urbanos a partir de eso. Y pensaba mucho en las piezas de Victoria, ¿no? Como pues las vemos y de repente empezamos a pensar en la vida de esos objetos. O sea, aquí Nat comentó rápidamente que pues, estaban usados, ¿no? Creo que hablabas de las varillas, ¿no? Que son desechos, que están usados. O sea, yo veo las varillas y están oxidadas, bueno, lo que está al lado también. O incluso que nos hiciste centrarnos en el plástico reciclado. Entonces ya empezamos tú misma nos empezaste a decir lo que imaginas que era eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante no solo como lo urbano, lo arquitectónico entendido como el edificio, ya el resultado final, sino también cómo estos materiales también tienen un aspecto social tanto identitario, simbólico, de poder, pero al mismo tiempo, pues las personas que cargaron y se crearon comunidades. Bueno, no sé, creo que fue bastante interesante y aporta un zoom que la misma exposición tiene, pero que no necesariamente en los materiales, ¿no? Sí. Yo, nada más por lo que dijo Sofía anteriormente y lo del zoom, yo quería decir, si haces un mega zoom, una piedra es un territorio. Y ahí cambia la ecuación. Y me gusta ya llevarlo a lo no humano. O sea, Victoria encontró plantas y animalitos viviendo en una piedra porque el problema es de escala. Y que en el material está el todo. Y ese juego creo que es muy poderoso para ver no solo lo social, sino las otras vidas que están ahí contenidas, ¿no? ¿Quieren cerrar con algún comentario? Por favor. Solo muchas gracias por escucharnos y compartir sus pensamientos. Pues nada. Sí, pues lo mismo, pues muchísimas gracias a ustedes por venir y muchísimas gracias, Carolina, por invitarnos, y pues muchas gracias al museo por ser un lugar de discusión. Vamos a ver la exposición, por favor. Quienes no la hayan visto, nos vemos aquí abajo y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues yo, de parte del museo, solo queremos darles un pequeño reconocimiento, que no es tan pequeño, nos van a odiar porque van a cargarlo de regreso a casa. Un pequeño ladrillo, pero agradecerles muchísimo. Ay, no, hay que revisar el orden, para que no se intercambien los nombres, pero muchísimas gracias por su participación, por esta mirada a la exposición y bueno, a la ciudad, a nuestra experiencia urbana. Agradecerles las felicitaciones a quienes estuvieron comunicándose con nosotros por las redes. Muchas gracias por ver y por acompañarnos. Y, por supuesto, invitarles a que acompañemos a Carolina a dar una vuelta por la exposición. Y, bueno, ya después de todas estas discusiones, creo que van a tener una mirada pues muy abierta y va a resultar una experiencia muy linda. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos. Buenas tardes.